esta planeación de este evento. Y decirles que hemos elegido la frase de Miguel de Cervantes en el libro El ingenioso Miguel y Don Quijote de la Mancha como propuesta para ver el tema de la libertad. Nos parece muy importante en estos días que hay tanta confusión, poder profundizar en esta palabra a veces poco trillada, pero en nuestro lema inicial sacamos algunas preguntas para, como propuesta, como reflexión. Les leo aquí lo que pusimos en el lema. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que la mayoría hace, lo que se espera socialmente. ¿Qué es lo que me llena de plenitud? Es decir, me hace libre. Tratamos en este gesto hecho por amigos de Comunión y Liberación y amigos que se han sumado, como mencioné aquí a Jacobo, tratar de profundizar en dos mesas de diálogo. La primera, centrada en la educación, ahí ahorita Pedro la presentará, pero tratar de centrar el tema de cuándo yo soy libre educando o cuándo soy libre recibiendo esta educación. Y en la segunda mesa, un poco más libre, nos acompañarán dos amigos, una amiga, la doctora Rosana, profundizando en su experiencia laboral, personal, y el señor Guillermo Mendicuti, profundizando también en su trayectoria, cómo él se ha sentido libre y cómo a su familia le ha transmitido esta libertad, ¿no? Partimos igual de una premisa del sacerdote italiano Luigi Giussani, que dice la cita que está en el libro del sentido religioso: mucho más que una capacidad de elección, la libertad en profundidad es una dedicación total, humilde, apasionada y fiel a Dios en la vida cotidiana, ¿no? Pues sin más, invitamos a nuestros amigos del coro Domum Dei, a Rashid y a su esposa Jessica, para que como introducción igual nos pongan de frente un canto que nos remita a esta palabra que es la libertad. Muchas gracias. Iban pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. Quien nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder. Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar. El mandato de reflexionar es nacer, que es morir, que es amar. El hombre porque está hecho y que es tu libertad. Libertad, 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 libertad.
nuevamente agradecemos al Coro Dei por esta bellísima interpretación de, valga la redundancia, esta bellísima canción, ¿no? Es el desafío que menciona, el desafío que queremos nosotros expresar, ¿no? Que si la vida es solo un tiempo que hay que recorrer, si es solo eso o hay algo más, ¿no? Y precisamente, ¿qué tiene que ver la libertad en todo esto, ¿no? Bueno, nuevamente también bienvenidos a la primera mesa redonda. Ahí está la mesa redonda, que quede constancia, ¿no? de este primer encuentro Mérida 2024. Esperemos que sea el primero de muchos encuentros. Estamos muy contentos de tenerles aquí, y bajo el lema de la novela Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. De esta última frase sacamos el título de esta mesa, ¿no? Por una educación con libertad se puede y se debe aventurar la vida. La educación y la libertad, como vamos a ver, están profundamente ligadas, ¿no? Una verdadera educación. Bueno, comenzamos presentando a las personas que nos acompañan en esta mesa. Primero, buenos días, Francisco. Disculpa que te estoy dando la espalda, ¿verdad? Pero... no te preocupes, vengo bien. Ok, Francisco es licenciado en Sociología y en Filosofía, doctor en Sociología de la Educación, profesor de Sociología en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, de 1999 a 2011. Actualmente es director general de los colegios de la Fundación Santa Marca, y profesor de Historia de la Filosofía en el bachillerato. Nos acompaña desde España. ¿Sí? Buenos días. Muchas gracias, Francisco. Contento de que estés con nosotros. También, gracias. Okay. Tenemos también a nuestro anfitrión, Jacobo Berra Pérez, quien formó una familia con Gaby desde hace 21 años y tienen a 2 hijos, Ana Emilia de 18, Jacobo de 16. Jacobo es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y tiene másters en Estudios Políticos Aplicados por la Fundación Internacional para Iberoamérica de la Administración y Políticas Públicas de Madrid, España, así como de Administración de Empresas y de Ciencias Humanas. Son 2, ya lleva 3 másters, por la Universidad de Anáhuac Mayar, ¿no? Jacobo inició a dar clases desde que tenía 20 años y prácticamente nos cuenta que no ha dejado de darla toda su vida, ¿no? Estaba, comenzó dando clases a alumnos de primero de prepa. Bueno, también tiene una larga... Se ha desempeñado en la política, en ayuntamientos, en el poder legislativo, en partidos políticos, para no ser demasiado larga la historia, y actualmente es docente de acá de la Universidad de Anáhuac Mayar desde 2018 y del posgrado en 2019 y del Instituto Tecnológico Juan Pablo II desde 2024. Y a partir de 2018 es director de Humanidades de la Universidad de Anáhuac Mayar. Gracias. Bienvenido a tu casa. Por último tenemos al presbítero Juan Pablo Vera Novel. El padre Juan Pablo primero estudió arquitectura, licenciado en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente sintió el llamado a construir el reino de Dios aquí en la tierra y entró a estudiar el Seminario Conciliar de Yucatán de Nuestra Señora del Rosario y San Ildefonso, del 2006 al 2016. Y ya en el 2016 fue ordenado diácono transitorio y presbítero en el 2017, en 4 de agosto de 2017. Y se ha desempeñado como director espiritual en el Seminario Menor, vicario parroquial en San Gervasio, en Valladolid, administrador parroquial de la Inmaculada Concepción en Chocholá
y actualmente es asesor diocesano de la Pastoral Juvenil y párroco del Divino Redentor en la colonia Pensiones, en la ciudad de Mérida. Un aplauso para Bueno, la palabra libertad, tan utilizada hoy pero tampoco comprendida, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es lo que me hace libre? Verdaderamente nosotros hemos sido educados para entender que la libertad no es solamente hacer lo que uno quiera, que es un requisito indispensable de la libertad, el libre albedrío, pero más que nada el adherirte, el apegarte a lo que te hace pleno, a lo que te realiza. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante la libertad para que se dé una educación verdadera? La tragedia de nuestro tiempo es que los adultos ya no educamos. Tenemos miedo a educar. Tenemos miedo a proponer una plenitud de vida, un sentimiento positivo de la vida que nos ha sido transmitido. Bueno, somos será de 40 años para acá ya, esa transmisión clara, sencilla de los valores, de la positividad, de la existencia, de la razón por la cual vale la pena vivir en este mundo, ya no es tan clara ya no es tan claro pues para los jóvenes de hoy, ¿no? Entonces, a partir de este desafío, pues queremos empezar, Padre, con la pregunta inicial. Es una pregunta que lanzamos a todos y que queremos que en una primera ronda de intervenciones nos respondan. ¿Por una educación con libertad se puede y se debe aventurar la vida? Antes de nada, pues muy buenos días. Pues gracias por la invitación, a Sebastián, que nos comunicamos y con tiempo pudimos pues agendarlo para poder estar presentes ustedes y compartir pues esa experiencia de cómo se ha vivido. Y desde luego que sí, yo creo que sí es más que afirmativo lo que acabas de comentar en esta pregunta, porque la libertad es lo que hace que nosotros podamos expresarnos de la manera posible tal cual somos, tal cual hemos sido educados, tal cual hemos recibido los valores, las convicciones, todo aquello que nos identifica y que nos hace ser lo que somos, nuestra esencia como seres humanos. Y desde luego que la educación es lo primero y lo protagónico, que dentro de la familia es donde empiezan a generarse estos modos de pensar y esas expresiones que cuando somos adultos pues ya se ven claras en dónde, en nuestras decisiones, donde optamos por hacer el bien, donde optamos por ser pues no solo buenos ciudadanos, sino también ser buenos católicos, buenos cristianos. Entonces es ahí donde nosotros realmente sabemos que hemos sido educados en la libertad, cuando en el momento preciso tomamos decisiones que hacen que nuestra vida pues trascienda, que nuestra vida ya obtenga los frutos de aquello que me han enseñado en la vida, que me han enseñado en la casa, que me han enseñado en la escuela, que me han enseñado en la medida posible los compañeros y los amigos. Entonces ahí es donde nosotros vemos claramente qué tanto actuamos en esta libertad. Y desde luego que es fundamental lo que nos enseñan en el hogar, en la casa, ¿no? Compartiendo un poquito la experiencia de mi persona cuando nací en una familia 100% cristiana, ¿no? Y tradicional y súper católica, ¿no? Yo lo que debo de mi vocación y de mi sacerdocio pues son mis abuelas, ¿no? Ambas abuelas, ¿no? Que una era de la Legión de María y la otra era de la Acción Católica. Entonces, una con su rosario visitando enfermos y la otra pues trabajando, evangelizando, haciendo. Y desde que tengo su razón, pues en casa de mis abuelas, pues siempre había el contacto con los sacerdotes, ¿no? El hecho de que vayan y van a comer allí y todo lo que recuerdo, ¿no? Que van allá. Aún así, mis abuelos, ambos, cero católicos, cero religiosos,
Dice que no, pero mi abuelo paterno, él se llama Juan de Dios, el de Dios, como Juan Vera. Entonces, pues sus creencias, sin embargo, respetaban precisamente lo que estamos viendo, la libertad de mis abuelas de expresar su fe. Mi abuelo Felipe, lo mismo, materno, pues cero cristianos, cero católicos. Sin embargo, el respeto que cuando iban los sacerdotes a almorzar a casa de mis abuelos, pues convivían, comían, hablaban. Mis abuelas iban a la iglesia, regresaban. Y quieras o no, estos valores te enseñan a vivir lo que realmente ahora expreso en lo que soy y lo que estoy viviendo, ¿no? En el ministerio sacerdotal, ¿no? ¿A qué viene esto? Que pues uno va creciendo, uno va escuchando, uno va viviendo, uno va pues comiendo lo que le van enseñando en la casa. Y es ahí donde entra mucho esta parte de la libertad, ¿no? Yo a los 18 años, terminando la prepa, pues está la inquietud, ¿no? Pues me gustaba la arquitectura, me sigue gustando la arquitectura, y pues estaba la cosquillita de ver al sacerdote. Siempre fui al doctrina, al catecismo, incluso fui monaguillo, fui acólito, estuve mucho tiempo, pero sin embargo, pues estaba esta parte de no poder expresarlo. Y fue un error muy grande en ese momento, a los 18 años, de quedarme callado, de no decir y no compartirlo. El párroco es una persona ya grande, pero sin embargo, pues metido con los jóvenes, entró, jugaba las retas de básquetbol con nosotros, estaba ahí enseñándonos a las 4 de la tarde los viernes, nos daba clases de monaguillos y de apoyo y todo el asunto. Pero a lo que voy en esto de que en ese momento, pues yo, a pesar de haber sido educado en la cuestión religiosa, en la libertad, pues yo opté, dije, chispas, no, suficientes razones de uno, pues el miedo, el temor, ¿no? Dejar tu casa, dejar tus comodidades, dejar tu comida, tu cuarto, mis papás. Entonces en ese momento dije, no, me hicieron mi carta para tomar el preseminario, y pues en la libertad dije, pues no, en este momento, ¿no? Y digo, allá es donde está esa frase un poco trillada, pero pues los tiempos de Dios son perfectos y saben por qué. Yo creo que si hubiera estado yo a los 18 años al seminario, no iba a aguantar ni 2 días. Entonces, es cuando ya decido, en libertad, pues, entrar a la carrera de arquitectura. Hice los 5 años, y al final la carrera entre la tesis y todo lo demás, pues estaba otra vez la inquietud. Nunca se va así como la caja de Pandora, no se abrió y volvió a salir la inquietud de querer ingresar al seminario, de querer saber un poquito más de lo que es el sacerdocio. Y pues, digamos, entre comillas, más maduro, pues ya platicándolo con mi párroco en ese momento, el padre Pedro Echeverría, pues platicando, dialogando, me dice, pues prueba, toma los círculos vocacionales, ve que es por ahí. Y pues él orientándome y acompañándome, pues decido, ya al final, último año, y haciendo la tesis, entrar al seminario. El detalle es que no había yo hecho el examen. Tenía yo que tener unos puntos más para la tesis. Estaba yo fastidiado porque pues en ese tiempo tenías que hacer tu proyecto y tenías que presentarlo y las correcciones. Sin embargo, mi asesor era un pastor, no sé, era testigo de Jehová, de los máximos de los testigos de Jehová, y también respetuoso, bastante bien, sabía mis inquietudes, porque yo platicaba con él y atento a él y me decía, y tienes inquietudes, bien, o sea, sí me hacían mis correcciones, pero ya estaba yo fastidiado, mi mirada, mi concentración ya estaba en el seminario, quería yo vivir la experiencia. Pero entonces yo dije, pues basta, dejo la arquitectura, no termino, y yo entro al seminario para hacer la prueba. Y el primero fue en ese momento el acompañante vocacional era Monseñor Pedro Mena, y me dice, no, Juan Pablo, aprende a hacer reciclos. Me dice, no, termina, presenta, y nos vemos el próximo año. Y yo, no, padre, ¿por qué? No, yo quiero, es el momento, no, me dice. Chisto, pues lo leo con mi párroco y el padre Pedro me dice, no, papá, tiene razón, cierro el ciclo de arquitectura y después entras tranquilo al seminario para ver, formas un año, si es para ahí, sigues y luego pues dedicas a la arquitectura, no pasa nada. Pero pues yo tenía y como que sí, como que no, entra esta parte del querer y el que me aferro y que es mi voluntad y lo que quiero y es
mi santísima voluntad, ya lo que quería, pero pues yo creo que en ese momento pues van a rendir frutos de lo que me habían enseñado, no solo en la casa, en la escuela, el apostolado, mi párroco anterior, pues de decidir. Y en esa libertad dije, pues está bien, me espero un año, ¿no? Pues me estresé, hice las correcciones, todo el asunto. El 26, no sé, de febrero, socorro, 27 de junio, ¿verdad? Sí. Ese día presenté mi examen de grado. La tesis la presenté, todo nervioso, todo el asunto. Y ya, o sea, 26, el 27 de junio del 2006. Y yo entro al seminario el 20 de agosto de ese mismo año, 2006. Por dar un año, ¿qué sucede? Pues en esa libertad que Dios me dio para elegir, pues hice opción por él en ese momento. Pues un año, pasó rapidísimo el curso introductorio y pues me hice 10 años. No lo hice los 9, pero hice salí un año de trabajo. Estuve trabajando después de acabar de hacer de teología, dialogando con el difunto padre Laviada, me dice que yo haga la experiencia, salgo un año para ver qué onda. Pues obedientemente salgo, trabajé con el arquitecto Bonch en su despacho, pero como que no me quisieron soltar porque cuando haces la experiencia de trabajo te desligas del seminario, no usas sotana, vives con tus papás, trabajas, ya, pero pues la mía fue experiencia diferente. Me dice el padre Laviada, me dice, vamos a hacer algo diferente, me dice, vas a vivir en la ascensión del Señor, el Padre Jesús Ceballos, en la mañana vas a ser arquitecto y en la tarde vas a seguir siendo seminarista, lo ayudas en sus trabajos. Yo, pues también, pues yo que había buscado dónde voy a trabajar con unos amigos arquitectos, y había dicho a mis papás que iba a vivir en la casa, y dicen, no, vamos a hacer esta experiencia. Sabrá Dios por qué son las cosas, el caso es que hice el año y regresé inmediatamente y ya pasé el experiencia pastoral, el cuarto de teología, y ya fui ordenado. Pero lo interesante es esto, lo interesante es cómo yo la opción que hago en la libertad, que fui enseñado, en la libertad en la cual me dijeron mis papás que pues ya a tus 18 años ya te enseñé, ya te enseñamos, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo decido, tú decides. Primer año, pues esa primera experiencia de los 18 años, pues estás conociendo, estás viendo el temor, la inmadurez, muchos factores que pueden influir en una toma de decisiones, pues ya no opté. Pero ya después digo, más maduro, ciertamente entré yo a los 27 años, sí, 27 años, porque entré con compañeros 10 años menores que yo siempre fui el más grande de ellos, pero sin embargo hubo ese conecte con algunos de ellos. Pues ese es un poquito en cuanto, creo que me salí del tema de la pregunta, pero lo interesante a lo que yo voy es que en la libertad, en lo que yo quise, en lo que yo más quise, en lo que yo aprendí, lo que me enseñaron en mi casa, lo que aprendí en la escuela, lo que aprendí en la universidad, lo que aprendí de los compañeros, también durante ese tiempo nunca me aparté de la iglesia, nunca dejé de ser monaguillo, de ser acólito. Pero sin embargo entré al movimiento de jornadas de vida cristiana, estuve 5 años como auxiliar en los retiros hasta que fue el momento que decidí entre la carrera de abogado, hablado, pues entré al seminario y pues ahora estamos acompañando a jóvenes, tratando realmente de que pudiesen experimentar esa libertad y sí, muchos jóvenes en este tiempo sí conocen la palabra, pero con concepto, ¿no? Pero no como una vivencia, no como algo que les ayude, sino con ese temor que como yo tenía los 18 años, de no saber cómo tomar una buena decisión, una opción en la libertad, pues muchos de ellos lo viven, pero desafortunadamente no acompañados, que yo sí estuve acompañado, ya después por mi párroco, padre Pedro Mena, por muchas personas, y no son acompañados por nada. Y sí, hay muchos distractores en la juventud que impiden al menos ver y tomar una buena decisión, una opción que los lleve a la felicidad en esta opción por la libertad. Gracias, Padre. Es importantísimo lo que nos has destacado, que para que la libertad se desarrolle primero tienen que haber adultos. No podemos nosotros hacernos un lado, desinvolucrarnos de los jóvenes, ¿no? Un lugar, la iglesia, y bueno, y nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros que ejerce este don de Dios. Bueno, Jacob, pues, también
vale la pena aventurar la vida por una educación en libertad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, buenos días, también gracias por la invitación y bienvenidos a esta universidad, su casa. Creo que la respuesta, como bien decía el padre Juan Pablo, es evidente, es un sí. La libertad, sin entrar a definiciones ni que empecemos a dar alguna cátedra, clase, que obviamente no es el sentido de una mesa, sino compartir y dar testimonio, que es también lo que quiero hacer, pues es parte esencial de nuestra vida y de nuestra naturaleza como seres humanos. Dios que nos creó sin nosotros no nos puede salvar sin nosotros. De ese tamaño es el peso de la libertad, creo yo. Es decir, ya por compartir algo que con los chicos analizamos en la materia del segundo semestre cuando vemos antropología y profundizamos justamente en qué es la libertad y evidentemente cómo creen que ellos la contemplan. Y la definen simplemente con el hacer lo que yo quiera. Y nada más alejado que la realidad desde nuestra perspectiva, evidentemente. O más bien es un tipo de libertad, efectivamente. Pero si la libertad no tiene también límites, deja de ser libertad. En lo que ha sido también mi vida y a mis padres, algo que debo de agradecer es que si bien daban la libertad de decidir, por ejemplo, qué estudiar, de poder optar por una u otra cosa en cuanto al deporte o los amigos, pues siempre también era una libertad acotada. Es decir, creo que a lo que te referías que es importante, yo sí lo he notado en las diferentes generaciones desde que empecé a dar clase a lo que ahora veo, es que antes sí teníamos mucho más clara estas figuras de autoridad, este límite de mi libertad y el respeto hacia, por ejemplo, mis padres o mis maestros. Quienes de aquí, que veo un par de personas por lo menos, y agradezco que estén aquí, dan clase, podemos dar justamente testimonio de eso. Los chicos piensan que pueden hacer lo que quieran, incluso en el salón de clase. Comer, estar checando su celular, maquillarse en el caso de las chicas, vestir como les dé su gana, porque justamente dicen, esto es la libertad. En el segundo punto quizá puedo dar más ejemplos de esto, pero por decir algo, puedo venir en pantuflas y en pijama, porque pues mi clase de 7, ¿de qué otra manera puedo llegar, no? Si acabo de despertarme hace 20 minutos y ya no hay ese respeto al aula, a la universidad, al maestro, como nos han enseñado, en donde encontramos límites, porque decir, pues de tener la posibilidad, por supuesto que tienes la posibilidad de hacerlo, pero no creemos que sea lo correcto por tal o cual motivo. Yo creo entonces que los padres de familia, en ese sentido, tenemos una gravísima responsabilidad de ayudar a nuestros hijos, y aquí veo algunos chicos, algunos que todavía están justo en esa etapa, de acompañarles. El padre ya usó esa palabra, nos parece a mí muy importante, a lo largo de la vida, porque si como papás no marcamos también una dirección, un sentido, y no acotamos, no damos límites en la propia vida de familia, creo que dejamos de cumplir con parte de nuestra responsabilidad. Yo a mis papás les agradezco que me hayan dado la libertad, por ejemplo, de no obligarme a ser católico. Entrando justo a esta parte ya en lo personal, también como el padre, nací en una familia católica, la realidad es que no tan practicante, no íbamos a misa, ¿no? Todos los domingos. De pronto sí, empezó mi papá más que mi mamá a ser el que nos llevaba a ir a una misa debajo de un árbol en el fraccionamiento, porque no había capilla y la comunidad lo que queríamos era que empezara a haber justamente un lugar para que pudiera ver el culto, la Sagrada Eucaristía. Pero realmente puedo decir que no era una familia tan católica. Sin embargo, y cuando yo en la prepa, estaba yo en una preparatoria de corte católico, de los padres escolapios, y empecé a recibir invitaciones a participar en algún evento, quizá como este, en algún retiro. Yo en particular les voy a contar algo, un viaje que era justamente para ver a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II ahora. Yo fui, o yo acepté y levanté la mano, por supuesto, bueno, no sé qué tan por supuesto, por el viaje en sí mismo, por el poder decir,
un fin de semana sin mis papás, libre de hacer lo que yo quiera y con mis cuates. La gran sorpresa es que Dios tenía para mí otros planes, ¿no? Realmente ahí es donde tocó mi corazón y tuve un encuentro, que yo creo que eso es algo importantísimo en la vida del cristiano. Si no hay un encuentro personal, no puede haber una vivencia tan consciente como la que se necesita en el catolicismo. Y así es que al regresar ya le vi otro sentido a esa invitación al retiro, a esa invitación a las misiones, que fue algo que hice, a Dios gracias, desde la época de la prepa y que procuro y he podido hacer hasta hoy en mi vida. Aquí abro como paréntesis o doy paso de lado, y tanto mi esposa como yo, que tuvimos historias similares, respetamos la libertad de mis hijos, por ejemplo, y yo que participo del Reino Christi, el apostolado, el carisma que dio origen a esta universidad, nunca he obligado a mis hijos a formar parte de ellos. Ellos están en Valores Humanos Católicos de María Inmaculada, es un grupo parroquial, y ahí viven su apostolado, y mi esposa por otro lado, por así decirlo, y todo sin problema. Es decir, no hay ese celo de ¿qué haces allá? Vente para acá, tú papá, vente para acá, mucho menos nos respetamos y cada quien vive en este sentido esa libertad. Volviendo a la parte de familia y de testimonio, yo creo que como padres de familia es muy importante que por un lado sí respetemos y demos ese espacio de libertad, pero por el otro lado seamos también guías. No tengamos miedo a también cuando veamos algo que no es correcto, que no está bien, señalarlo y decirlo, porque si no, perdón lo que voy a decir, pero ¿de qué servimos? ¿O para qué estamos? Una de las analogías que usamos, o al menos yo en clase, es como si yo llevara a mi hijo en un pasillo de supermercado y le dijera, agarra lo que quieras, ¿no? Pero ¿cómo lo que quieras? Sí, lo que quieras, ¿no hay límites? La realidad es que si hay un límite, en primer lugar el límite del bolsillo, ¿no? El económico, no puedes escoger la tele de 98 pulgadas, no sé si existe incluso esa capacidad o cualquier cosa, sino hay límites. Hay que acotar y encontrar, incluso en el mismo ejemplo del supermercado, si queremos tener una vida un poco más sana, pues alimentos que realmente nos nutran, que sea balanceado, y no dejar que mi hijo haga lo que quiera, ¿no? Coma lo que quiera, se fume lo que quiera, se encierre en su cuarto a ver lo que quiera. Esto que es una gran ventaja es a la vez también un gran peligro, ¿no? Yo la realidad es que es difícil ir mediando eso, ¿no? Entre esa libertad de confío en ti, de te he formado de esa manera, pues ya cada vez menos, porque antes sí revisamos qué es lo que están viendo, qué es lo que tienen en el celular. Pero creo que sí es una parte importante, es decir, el ser guía, el ser acompañante y nosotros mismos entender que la libertad, si no está orientada hacia nuestro bien, pues es una libertad no plena. Creo que esos son los límites, ¿no? Justo cuando el alumno de inmediato revira y dice, bueno, y entonces, usted, profesor, ¿cuál dice que son los límites? Pues una forma fácil, no tan sencilla de explicar, que nos lleva quizás un par de clases, es justamente el decir si lo que haces, si este acto libre, es realmente algo que te planifica, que te enriquece, que aporta a tu naturaleza, que te ayuda a ser mejor, vas bien, ¿no? Está dentro de esos límites y es una libertad plena. De otra forma, no. Y la única manera de aventurarse en la vida es ser libres plenamente. Tomar conciencia de que hay una enorme diferencia en ese sentido con los animales, que a muchos les decimos que también son libres porque pueden volar por donde quiera o andar caminando por donde quiera, y hasta usamos ese término, ¿no? Cuando viven en un zoológico o están atrapados, hablamos de animales en cautiverio, a diferencia del animal salvaje que vive en la libertad, pero ellos en realidad no son libres, se guían y se mueven por sus instintos y no se pueden escapar de sus instintos, y eso creo que es la riqueza del ser humano en este don y regalo de la libertad, que sí podemos ir incluso en contra de nuestros propios instintos. Y una madre puede, por ejemplo, aunque tenga muchísima hambre, ceder su alimento a su hijo yendo contra sus instintos que le dicen tienes que alimentarte. O el
o el poder optar justo por ofrecer la vida por otro, ya llegando a grados heroicos, cuando nuestro instinto de supervivencia dice ni te metas, ¿no? Es muy peligroso entrar por ahí, las llamas de este fuego están muy altos, y uno como padre sabe, los que lo son, lo hemos vivido creo, pues somos capaces de dar la vida por nuestros hijos. Si se enferma, ¿qué quisiéramos? Que pudiéramos hasta transferir esa enfermedad y ese sufrimiento a nosotros por el amor que tenemos, pero la libertad tiene esos límites o tiene esas características. Ya sonó mi alarma de que llegaron a los 10 minutos y dejo hasta acá para dejar en un segundo momento quizá la parte de cómo lo vivimos en la Universidad de Anáhuac, y yo quisiera dar un testimonio de lo que es un programa muy importante para nosotros, que es el acompañamiento, que es algo que se ha iniciado desde hace 4 o 5 años y que también tiene que ver mucho con el tema de la libertad. Muchas gracias, Jacobo. Pues destaco el drama de la libertad, de la relación de libertad, en este caso comentabas de padres a hijos, ¿no? Llega el momento que ellos toman sus propias decisiones y uno respeta, Dios tiene un camino para cada quien, ¿no? Puede ser hasta incluso se alejaran, ¿no? de la iglesia, pero ese drama, ese sacrificio es parte también de la educación en libertad. Y bueno, Francisco, vamos contigo también. Bueno, tenemos 2 profesores universitarios y un sacerdote. Obviamente ellos han aventurado su vida por la educación. Quisiera que nos contaras de tu experiencia. Gracias. Buenos días. Buenas tardes aquí ya en España, en Madrid. Un placer, y os agradezco mucho esta invitación, porque hablar de la libertad, como habéis hecho muy bien los 2 ponentes anteriores, tanto el sacerdote como Jacobo, si es verdad, nos obliga a hablar de nosotros mismos, si no, hay algo que falta, ¿no? Y nuestro mundo está muy lleno de palabras y falta de testimonio, por eso agradezco mucho las 2 intervenciones anteriores, ¿no? Solo quería recordar que en la canción que se ha cantado sobre la libertad, yo la oí un poquito mal, pero me ha parecido oír que la libertad era arriesgar en la vida, apostar en la vida por la satisfacción de algo, ¿no? Y esto me parece impresionante, ¿no? Porque ha sido mi experiencia de libertad durante toda mi vida, ¿no? Este arriesgar por la satisfacción mía de mi vida, porque sin esa satisfacción todo se convierte como en una pérdida de algo que se hace sin saber muy bien por qué, ¿no? En segundo lugar, quiero resaltar me ha impresionado la intervención del sacerdote, porque no es fácil encontrar maestros y profesores que cuando uno ha tomado una elección y quiere cambiar le digan no, tú vete al fondo de lo que previamente has elegido. Sé serio con tu elección, porque ahí se te da, ahí verificas también lo que a lo mejor quieres hacer después, porque esto no te convence del todo. Me ha pasado en muchísimas ocasiones con mis alumnos y he aprendido que ser riguroso y serio con la elección de cada uno, y esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Evidentemente hay aspectos en los que uno puede llegar a cambiar, pero también en la elección de carrera, cuando uno elige una carrera y uno dice, bueno, yo es que me he equivocado el primer mes, tú sabes que te has equivocado, el primer trimestre. Si tú has decidido serio con tu decisión, hasta al menos este primer curso, y ahí ya tienes elementos y factores para poder decidir. En segundo lugar, pues estés solo. Me ha impresionado esta ayuda que mostraba, creo que se llama Juan Carlos, el sacerdote, ¿no? Por el que él dice, alguien me dijo, no, termina primero antes de ir a tu vocación sacerdotal de arquitectura. Porque eso es tomarnos en serio la vida de las personas que nos acompañan y sobre todo aquellos a los que educamos, ¿no? En definitiva, quiero decir que yo he experimentado en mi vida que no existe educación sin libertad. Y ahí entramos en el gran lío, ¿no? Porque hoy en un mundo donde identifica libertad de muchas maneras, emociona poder encontrar un ámbito como este que habéis planteado, donde se da la posibilidad de hablar de la experiencia de la libertad. Porque eso se entiende, como nos ha enseñado Yusani, las palabras se remiten a la experiencia. Si no, cada uno puede contar la suya. La televisión te cuenta los programas, lo que les da la gana, porque nadie muestra su experiencia.
Y al no mostrar su experiencia es imposible la verificación. Y si no es posible la verificación, cualquiera que vende una moto dice lo que le da la gana y no pasa nada, ¿no? Y sin embargo, mostrar la experiencia, porque la libertad en ese sentido no significa probar cosas. Es necesario probar, es necesario, como decía la canción, que tú arriesgues en la vida. Pero si al probar algo tú no juzgas aquello que estás probando, y le digo a mis alumnos, tú puedes probar la droga, puedes probar el alcohol, puedes probar 1000 cosas, pero si no juzgas el juicio desde ti, desde lo que tú eres, desde la experiencia profunda de tu corazón, desde esas exigencias de verdad, de belleza, de justicia, de amor que nos han dado y estamos bien hechos, entonces difícilmente podrás saber si lo que pruebas te ayuda a crecer, te ayuda a ser tú o no. Y esto es lo interesante en la educación, acompañar a nuestros alumnos a que verifiquen. Me impresionaba que Ben Yusani decía, yo no he venido a enseñar nada a los alumnos cuando empecé en los años 50 en un liceo estatal en Milán. No, yo he venido a acompañaros a que veáis que yo tengo un método en el que quiero implicaros. Tenéis que buscar un método para verificar si realmente lo que queréis y lo que habéis encontrado es cierto o no es cierto, ¿no? Evidentemente una cultura como la nuestra, un profundo nihilismo, me impresiona muchísimo. Este año ahora estoy en 2 colegios, llevo 6 años, doy historia de la filosofía antes de la universidad, ¿no? Me impresionaba este año explicar los sofistas de Sócrates y retarlos a mis alumnos. Si quién tenía razón, si los sofistas de Sócrates, el 98% decían que los sofistas tenían razón. No importa la verdad, lo que importa es la utilidad. Lo que importa, porque como la realidad no existe, como no se puede verificar la verdad, perdón, es el mundo en el que vivimos, es el mundo en el que ellos crecen, es el mundo en el que ellos les rodean. Y entonces me impresionaba muchísimo esto. Yo en ese sentido no les contraponía, pero yo les decía, pensad que los sofistas no ponían su vida en juego, ponían su vida por dinero. Pero Sócrates daba un paso más allá, porque él exigía el conocerse a sí mismo, el conocerse a uno mismo, una ganancia para uno mismo, ¿no? Hasta el punto que acepta la sentencia de la polis sobre él, porque él lo más racional era aceptar las leyes de la poli en un mundo donde la libertad era muy limitada, por mucho que se nos quiera decir ahora que, bueno, no ayudan estas cosas, ¿no? Pero me impresiona esto. En segundo lugar, yo cuando he tenido que dar el salto a la explicación de San Agustín y Santo Tomás para explicarlos a mis alumnos, que la mayoría no son cristianos, les he tenido que explicar el cristianismo. Y entonces yo no tanto hablo de valores, no tanto, sino hablo de la figura de Cristo y cómo realmente supone un acontecimiento grandísimo para todos aquellos que le encontraron. Tanto es así que si ser cristianos yo les he contado la historia de la mujer adúltera, la posibilidad de un encuentro que frente al juicio de aquellos que te condenan hay alguien que no te condene que te hace vivir, ¿no? En ese sentido, yo he visto cómo los ojos de mis alumnos brillaban y cómo la relación se ha incrementado. Esto como experiencia que quizá podemos profundizar después, pero lo cuento como experiencia mía, no tanto como experiencia educativa, porque significa que no existe educación sin libertad. La libertad contiene, en primer lugar, la propuesta de quien educa, la propuesta del educador, la conciencia del testigo con su limitación, con su desproporción, con nuestra incapacidad. Pero amigos, si no tenemos la certeza de lo que hemos encontrado, no vamos a ninguna parte. Mejor es renunciar a ser educador. Yo se lo digo a mis profesores de matemáticas, de física, de historia. Si tú no tienes la certeza de aquellos que comunicas, ¿qué les vas a enseñar a los alumnos? ¿Por qué te van a escuchar? ¿Qué atención les vas a tener? Se ha acabado el tiempo de exclusivamente memorizar. La memoria es una cosa grandísima, pero uno retiene la memoria aquello que encuentra significativo. Si no, la memoria es vomitar después algo que no has entendido y que no te sirve para nada, lo has aprendido para un examen y lo dejas, ¿no? En ese sentido es muy grande la posibilidad de que un educador pueda ser consciente de la certeza de lo que le lleva a transmitir. Y en segundo lugar, siempre desde estos 40 años que llevo educando, porque tuve la suerte de conocer un profesor de religión, no sé según ustedes como ahí en México se llama Jesús Carrascosa, cuando yo tenía 20 años, le conocí y me impresionó mucho, y desde el primer día no me separé de él. Yo sobre todo era anarquista, me impresionó mucho que lo había sido también en la época del franquismo, y eso me unió en principio a él. Pero yo me di cuenta que lo más grande de él no era su pretensión de afirmarse a sí mismo como anarquista,
sino afirmar el encuentro que había tenido con Comunión y Liberación y con el Yusani, que le había dado una plenitud, que le veía con una libertad que nunca me había imaginado. Y eso que yo consideraba como anarquista, que la libertad yo la poseía, porque yo me afirmaba a mí mismo, frente a mis padres, frente al poder, frente a la iglesia, que me quería siempre mangonear y meterme allí dentro, venderme unos valores sin que yo los experimentara, ¿no? Encontré un testigo de un amor hacia lo humano y no había sino la posibilidad de preguntarme cómo es posible que exista un hombre así, porque era evidente que tenía sus defectos, que era un hombre que disfrutaba de todo, que le gustaba todo, tenía que haber una razón detrás de él. Y él, sin haberme sermoneado de su cristianismo, yo me inundé de preguntas para decirle, pero a ti ¿qué es lo que te mueve? Y era la figura de Cristo, la que más yo iba acercándome a él, iba descubriendo que le había determinado el encuentro con el Yusani y le había hecho recuperar su historia, su vida, ¿no? Bueno, no quiero liarme muchísimo, quizá después podamos hablar un poco más, ya me dirá Sebastián, no sé cómo estoy de tiempo. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Bueno, ahora pasamos a una segunda ronda de preguntas, ¿no? Lo que comentaste de que la verdad tiene un acento inconfundible, ¿no? Que le brillan a uno los ojos cuando la presencia, cuando la ve, ¿no? Y el otro tema de que también no es vender algo, sino dar un método para probar la verdad de lo que uno propone, ¿no? Entonces, pues quisiéramos que ahora comenzamos al revés, comenzamos contigo, Francisco. Algunos ejemplos de cómo en tu experiencia educativa esta relación con los alumnos, la misma que tú tuviste con Carras, pues ha suscitado curiosidad, respuestas que de alguna manera fueron imprevisibles e inimaginables, ¿no? Y como esto es más correspondiente que lo que tú decías, la mera transmisión de un conocimiento, ¿no? Adelante, Francisco. Gracias. Sí, cuento hechos. Luego, si me queréis algo más, volvemos sobre el diálogo después. Actualmente estoy director general de 2 colegios de una fundación que tiene 100 años y cuyo objetivo es atender a los más frágiles, a los más vulnerables, a las familias y a los chavales que no tienen ni más la posibilidad de educar, en una zona la más rica de Madrid, la zona norte. Tenemos 2 residencias, son 2 colegios en cada colegio, pues, antiguamente lo llevaban monjas, tienen niñas, 60 en una residencia y 50 en otra residencia, y en los colegios tenemos unos 800 y otros 600 alumnos. Me impresionó mucho hace 2 años, después del COVID, cuando recuperamos la vida, que una de las niñas que estaba en la residencia había vuelto a su casa con su mamá, pero era una dominicana y su mamá no la cuidaba, no la atendía bien, y ella estaba muy abandonada y era una pesadez seguirla en el colegio, porque suponía una problemática tremenda, enfrentaban las clases en peleas, en los descansos, en los recreos, era tremendo. Y un día ella vino a clase y se había tomado 2 botes de pastillas. Cuando llegó a clase cayó prácticamente como si estuviera muerta. Profesor, amigo mío, tuvo la suerte de que estaba con ella en ese momento, inmediatamente intervino, llamaron a la ambulancia, le internaron en un hospital. Y otro amigo mío, sacerdote catecumenal con el que trabajamos conjunto, aquí importante el sujeto cristiano presente en el ambiente. Nosotros somos 15 o 20 profesores amigos a muerte que afirmamos nuestra relación con Cristo. Por tanto, uno puede ser de su parroquia, uno puede ser de la catecumenal, uno puede ser de Comunión y Liberación, pero la pasión con nuestros alumnos es brutal, ¿no? Este amigo sacerdote cogió inmediatamente y se fue al hospital. Y cuando resulta que en ese hospital había un amigo suyo que era celador y hizo algo imposible que se entrara en una habitación. Le pidió por favor que le llevara a esta niña, que estaba en el hospital pues, muy mal, porque se había intentado suicidar. Y cuando esta niña estaba en la habitación, después de media hora se sentó, estaba su madre y él, apenas sin hablar, y la niña fue recuperando, 2 horas después de haberla llevado al hospital, la conciencia,
Y entonces le miró al sacerdote a Gabriel y le dijo: nadie me quiere. Estaba su madre delante, ¿no? Su madre un poco allí, como enajenada, y Gabriel le dijo: yo estoy aquí, no le dijo más. A partir de aquel momento, yo estoy aquí. A los 10 días volvió al colegio la niña, no solo empezó a estudiar, no solo aprobó aquel año, sino que es impresionante cómo ella habla de alguien que la miró de un modo distinto y la acompañó. Es espectacular. Otro ejemplo que quería contar es cómo nosotros en los dos colegios que yo favorezco, que sea por la confirmación, sea por los tutores de comunidad, sea por los tutores que favorecemos con bachilleres, con los rayos, donde hablamos de lo que nos importa. El otro día una chica, después de un primer año de encuentros, éramos 20 en uno de estos colegios, por la tarde, libre, después un encuentro, hablamos de lo que importa, y ella dice: vengo aquí porque vengo contenta. El tema era la pertenencia. ¿Por qué sentido tiene hoy pertenecer a algo? ¿O la dependencia me esclaviza o no? Era una discusión a tumba abierta con 20 chavales de 17 años, en los que ellos cada uno empezaron diciendo: depender es una mierda, que yo quiero ser yo. Era muy bonito ver esto, cómo la libertad se ancla en lo más profundo de la persona, ¿no? Nadie veía que la dependencia fuera interesante. Y cuando empezamos a plantearlo: pero tú, cuando vas a tu casa, dependes de que tu padre te dé de comer, depende de que esté la comida en la cena hecha, dependes de que tu casa esté, depende. Claro, una vez que fueron ayudados a entender que dependemos absolutamente de todo, fue impresionante, porque ellos decían: no, si yo no tengo claro esas cosas, pero yo quiero ser yo. Al día siguiente, la semana siguiente, en el encuentro, una de las chicas empezó diciendo: yo quiero contar algo que llevo desde la semana pasada rumiando. Es un colegio de 800 personas, ¿no? Y dice: yo no entendía que tenía que ver la religión en mi vida, yo no era cristiana, pero en la clase he encontrado una chica cristiana con la que vengo a estos encuentros también. Y me ha impresionado porque el encuentro con ella me ha hecho hacer una cosa que hacían mis padres, como hacía Jacobo, ir a misa con ella. Y me ha impresionado como yo, con esta amistad y yendo a misa, he empezado a cambiar, he empezado a estudiar de modo distinto. Era impresionante, pues una de las chicas del colegio que mejor juega al fútbol, es una crack mundial del colegio, todos la adoran porque es la fan de los fútbol del colegio, ¿no? Con una sencillez espectacular decía: si yo no dependo, no puedo ser yo. Y esto me remite a decir, y con esto termino, que nosotros los adultos tenemos el complejo de creer de que cuando afirmamos algo razonablemente, creemos que no respetamos la libertad de los chavales, o existe lo contrario. Yo también tengo algún profesor que habla a los chavales como si fueran subnormales, como si fueran, no sé, dice: perdona, ellos también son personas, entienden, tienen inteligencia y tienen libertad. Por lo tanto, hay que saber llegar y provocarlos en su libertad, ¿no? Es decir, el adulto es clave para provocar la libertad del alumno. Y en este sentido me parece, en estos 40 años, fascinante, porque todo repercute en mi persona. Creo que la misión que tiene la Iglesia hoy, fundamental, es que nosotros tomemos en serio nuestra relación con Cristo dentro de la Iglesia, dentro de los sacramentos. Porque solo un testigo vivo es capaz de hacer resucitar a los muertos como hacía el Señor. Y desgraciadamente los adultos, ni muchos sacerdotes en mi colegio, no lo hacen así. El otro día un sacerdote echó la bronca a una profesora porque le dijo que rezaba por la curación de la mujer del jefe de estudios con una metástasis muriendo. Estoy rezando para que se cure. El profesor le echó la culpa a la profesora porque estaba rezando por su curación. Y yo decía: pero no entiendes que nuestro Señor también dijo: aparta tu cáliz, este cáliz de mí. Es decir, el humano es querernos curar. Dios nos ha hecho para la vida, para el bien, ¿no? Entonces, hay que dar gracias a la experiencia que se nos da de verificar en nuestra propia vida lo que proponemos en la realidad del trabajo que hacemos. Gracias. Muchas gracias. Jacobo, pues también ya nos anticipaste que esta experiencia, digamos, de acompañamiento, de libertad, esta experiencia educativa la vives en tu trabajo. Platícanos un poco más de esto. Claro. Bien, hablando de la libertad de la educación, yo creo que puedo y debo empezar con una frase que todos hemos escuchado alguna vez y reflexionar un poco en ello.
la escuela es nuestro segundo hogar y poco la completamos, pero nuestro hogar es la primera escuela, sin lugar a dudas. En las dos formamos, en las dos educamos, y en esta, como en otras instituciones, afortunadamente, lo primero que quiero destacar es que por la misión misma nos consideramos a nosotros como profesores no como simples transmisores de conocimientos. El rector insiste mucho en ello. Evidentemente hay quien lo entiende, quien lo vive y quien no. No somos solo transmitores de conocimientos, sino somos formadores. Y ese papel no es menor. Involucra evidentemente la libertad, porque hay que respetar el que el alumno lo acepte, lo asuma o no. Y en este sentido y en este trabajo tan bello que realmente el ser profesor en esta universidad, además del acompañamiento, que es de lo que ya platicaré, se fomenta mucho también el pensamiento crítico, el formar justo en los chicos la idea de, pues no te creas todo de buenas a primera, convierte tu cerebro, a tu mente en un filtro, en una criba, en algo que pueda ir separando lo que es verdad de lo que no es verdad. Pero decídelo tú, analízalo tú, no solamente por el argumento de autoridad, esto es así porque yo soy tu profesor, o esto es verdad porque soy tu padre o tu madre, y esto es la verdad. Ciertamente ayuda, ya lo decía en la pasada, necesitamos guiar. Yo creo que realmente no hay una escuela neutra, realmente toda educación se decanta por un determinado valor o no, es decir, esta universidad en la misma visión lo establece, ¿no? Nos queremos constituir alrededor de los valores del humanismo cristiano, y como otra puede decir todo lo contrario, nosotros desechamos cualquier idea de religión, en su libertad está bien, pero no hay realmente una educación neutra. Muchos de nuestros alumnos sí se molestan, si me permiten usar ese término, porque descubren a lo largo, sobre todo en nuestras materias, que hay un alto contenido justamente de esto, de esos valores, y dicen, es que yo no sabía que esta universidad era católica, por ejemplo, y decimos, bueno, no solamente no te diste cuenta porque hay una capilla y hay sacerdotes que tenemos la gracia de tener 2 capellanes, sino porque en el plan de estudios te mostramos justamente esto, y la forma que queremos ver. Si no te has dado cuenta, pues asúmelo y decide, este es tu lugar o simplemente no lo es. Se escucha muy violento, lo sé, pero la puerta ahí está, ¿no? Tú tienes esa libertad. Afortunadamente, a lo largo de la carrera, porque los chicos estudien lo que estudien, no se pueden graduar si no aprueban estas 5 materias de formación humana, que son las que coordino desde el área de humanidades. Muchos, afortunadamente, les cae el 20, como decimos, ya al final, ¿no? Y entienden por qué les damos ética, por qué hay un espacio para profundizar en antropología, y etcétera. No es momento de hacer comercial de la malla, porque lo mismo lo tiene la Marista y la Salle y la Ibero y otras universidades de corte católico, de corte de inspiración cristiana. Pero dentro de esa formación, además de respetar esa libertad, sí está, por supuesto, el sentirnos con el derecho de proponer determinados valores para formar a los alumnos, no solo en lo intelectual, sino en todos los ámbitos, y por ello se habla de la famosa formación integral, que parece más como una frase de marketing, pero que implica mucho de fondo, y dentro de esa formación integral está todo un programa de acompañamiento. Y aquí les quiero compartir un par de testimonios, no tan importantes como el que nos contó Francisco, sin lugar a dudas, pero que creo que también puede ayudar a entender la importancia de la libertad en la educación. Desde hace 4 años en esta universidad se tiene la fortuna de que absolutamente todos los alumnos, ya estamos muy cerca de los 8,000, en realidad son como 7,980 y poco, pero números redondos y para prensa 8,000. Todos los alumnos cuentan con un mentor. ¿Qué es el mentor? Una persona que acompaña al alumno desde que inicia su universidad hasta que la termina.
Entre otras cosas porque esta universidad tiene una particularidad. Más del 65% de sus alumnos son foráneos. Tenemos alumnos de Centroamérica, tenemos alumnos de Chiapas, de Tabasco, hablando de estados, Campeche, incluso de Quintana Roo, aunque ahí también tenemos Anáhuac. Está Anáhuac, Cancún. Yo cuando tengo algún alumno de Cancún le pregunto, bueno, ¿por qué no te quedaste ahí? Se sinceran y dicen, para vivir solo, ¿no? Liberarse justamente de mamá y papá, de experimentar como vivir la libertad. Y aquí viene el primer testimonio de muchos de nuestros alumnos mentorados. Cuando viven esa libertad de mala manera, es decir, entendiéndola justo como lo que decía al inicio, poder hacer lo que yo quiera, dormirme a las 3, 4 de la mañana, porque no hay un papá o una mamá que se preocupa, como yo todavía lo hago, aunque sí recibo malas caras de mi hijo adolescente, porque si veo su luz a las 12 de la noche y sé que al otro día se tiene que levantar porque tiene clase a las 7, sí llego y le digo, ya duérmete, ¿no? ¿Qué haces despierto? Distinto si estuviera trabajando, se entiende, un día de desvelo, porque hay tarea y ni hablar. Pero viven así, viven llegando, como ellos dicen, en vivo, ¿no? Después de la fiesta, a presentar un examen, sin haber dormido. Perdón, pero realmente, ¿qué cabeza, por más que haya juventud de 18 y 19 años, va a poder tener la claridad y la tranquilidad para presentar un examen si vienes literalmente del antro, como ya dicen, ¿no? De la fiesta? Vienen en vivo. Y ellos piensan que eso es vivir en la libertad. La triste consecuencia es que cuando llega el segundo año, y acá tengo un director de carrera que puede dar testimonio de ello, lamentablemente algunos se dan de baja. Pues porque obviamente ya acumulan más de las 3 materias que el reglamento permite reprobar, entre comillas permitir, y está fuera de la universidad porque no hubo justo mamá o papá que le pudo haber dicho, como yo sigo diciéndole a mi hijo adolescente, ya duérmete, a qué hora regresas, ya hiciste la tarea, cómo vas en las materias, etcétera, etcétera. Porque en este programa de acompañamiento, justamente también porque sabemos que en un mal concepto de la libertad, si dejáramos al alumno, sobre todo en los primeros semestres, en su libertad, el ir en estas 3 sesiones, que es lo que están obligados en sus 4 meses, porque realmente no son semestres de clase, a ir 45 o 60 minutos con su mentor, muchos quizá no lo harían. Y entonces, podríamos decir, violentamos un poco la libertad y sí les obligamos a asistir a esas mentorías porque están vinculados con una materia. Y tal cual, si no vas a tus mentorías, pues no pruebas formación universitaria. Es otra de las materias que no se coordinan desde humanidades, pero que están relacionadas y entonces, bueno, pues el alumno llega muchas veces con el, pues estoy aquí porque tengo que estar aquí, ¿no? Digamos que vienen voluntariamente a la fuerza. Y ya después, sobre todo en los últimos semestres, ya sí es a libre demanda. El alumno decide si requiere esa mentoría y se quiere acercar con su mentor para ir platicando. ¿Qué me recomiendas hacer después? Ya estoy a un año de graduarme, hago maestría, no hago maestría, primero trabajo, que es lo que recomendamos, trabájale un poquito, conoce cuáles son las áreas de donde quieres especializar y tu expertise, o si búscale, etcétera, etcétera, pero ya es a la libertad del alumno. Yo creo que este programa de acompañamiento es extraordinariamente interesante y a muchos padres de familia también tranquilizante, porque justamente porque siguen viviendo en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, de donde soy yo, o de muchos lugares que vienen, que tenemos. Yo tengo ahorita una alumna de Monterrey, que de pronto digo, y pues ahí está el TEC, ahí están tantas opciones, bueno, qué bueno que eso eligió, y el saber que hay alguien que está pendiente de este alumno, dispuesto a escucharle, permite cuestiones como, y yo ya en mi último testimonio, porque ya va a sonar mi alarma, poder tener experiencias de cercanía, de acompañamiento real y sincero, como el de poder tener a un alumno o alumna, no diré ni siquiera el sexo de él o de ella, para no dar ni siquiera la oportunidad de, ya no voy a decir ni nombre, sino ni esto, de haber terminado con la novia o el novio, y llegar a mi oficina a compartirlo, ¿no? a llorar y a que yo le escuchara, porque era lo único que necesitaba.
y porque no había obviamente pues la familia o la cercanía de tener a alguien para poder decir estoy triste, acabo de cortar con la novia o con el novio. Y de descubrir que afortunadamente, aunque mi ser varón, los que son varones lo podrán entender, al menos a mí después de 21 años de matrimonio de pronto se me olvida, cuando mi esposa me cuenta algo de inmediato le doy las soluciones, ¿no? De inmediato es, oye pues haz esto, haz el otro, cuando lo único que necesitan es escuchar. Y lo único que quiero es que me escuches. Las mentorías me han ayudado también a eso, a entender que en ese momento, en lugar de decirle a esta chica o a este chico, mira, no te preocupes, ya te va a pasar, yo también tuve 3, 4 novias y corté y me dolió y lloré, o hay muchas otras personas, simplemente fue, te escucho, estoy aquí, justo como lo decía testimonio que nos contaba Francisco, de mucho mayor nivel, pero también por supuesto, para esa persona, para este alumno en ese momento era lo más importante. Lo que quería es alguien que me escuche. Y el poder acompañarle y en esa libertad de decir, siéntete seguro, segura en este lugar, en este espacio, porque yo no voy a andar contando ni tus intimidades, ni tus historias, ni burlándome mucho menos, ni haciendo escarnio de lo que te pasa, de lo que sucede, ventilando si ya tal alumno está reprobado o no. Me extendí un poco, pero quiero explicar algo más también de cuestión de la libertad, unido como la parte legal, por ejemplo, algo que a mí me golpea mucho en una realidad de nuestras leyes es, ya nuestros alumnos son mayores de edad, y si el alumno no autoriza que sus padres, que son quienes pagan su colegiatura, puedan conocer sus calificaciones, no se las podemos mostrar por ley, porque si no nos metemos en un problema nosotros como institución. Y tristemente los hay. O sea, sí hay alumnos que dicen, no les den a mis papás mis calificaciones. Y dices, oye, pero son los que te lo están pagando. Ellos te podrían tener el derecho de decir en este momento, cierro la llave del financiamiento y se acabó tu universidad. De pronto algunos lo hacen o sí condicionan y el mismo rector le dice, ya tenemos también una app, después de ver esas realidades, en donde el papá puede conocer incluso la asistencia diaria a clase, ¿no? Y poder decir, ¿qué pasó? ¿No? No fuiste hoy a clase, está todo bien, te enfermaste o lo que fuera, porque dije que era el último testimonio, pero va a otro intermedio. Ha habido el caso también de quien de pronto a final del semestre se acercan y preguntan por las calificaciones y dicen, su hijo se dio de baja hace 2 o 3 meses, pero ¿cómo si yo le he seguido pagando, dando a su depósito lo correspondiente a la colegiatura? Pues ahí sí no sé, ¿no? ¿En qué se ocupó ese dinero? ¿Qué habrá hecho ese chico o esa chica en su libertad? Sin contarle a ellos, no lo sé por qué, porque no tienen la formación, porque no tienen la confianza, como pasa justo, uno de mis mentorados reprobó, no le quiero decir a mis papás que reprobé, a ver, vamos a platicarlo, ¿por qué no? Y ya después comencé a decirle, tarde o temprano se van a enterar, mejor díselo de una vez. Yo creo que la libertad y la educación es un binomio inseparable y que es muy importante considerarlo para vivirlo plenamente. Muchas gracias, Jacob. Como tú dices, lo esencial para un muchacho, para nosotros adultos, es tener frente a una persona que verdaderamente entendamos cómo es que estaría dispuesta a dar la vida por uno, ¿no? Y bueno, qué gusto que sea una cosa sistemática y promovida la posibilidad de un adulto conocer su vida, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, padre, pues de la experiencia que nos contó, ¿no? De la multitud de adultos que lo acompañaron, empezando por las abuelitas, los sacerdotes, el maestro, ¿cómo has podido vivir o replicar ya como adulto esa experiencia con los jóvenes que acompañas en la pastoral juvenil, en la parroquia? Sí, la realidad es que después de haber sido acompañado, pues ya ser acompañante, ¿no? Ya estar del otro lado, recién ordenado en el 2016, pues sabes, con la ilusión de querer pues, comerte al mundo, ¿no? Pues diácono transitorio, Gustavo, José Gustavo, si nos especificó, va a ser un año de diaconado, dice.
año exactamente, el 4 de agosto, ya tenemos fecha, del 2017 va a ser ordenado sacerdotes, un año les pido. Está bien, santa obediencia. El punto es que, pues, después de que salimos, después el padre rector les va a decir su destino, dónde van a ir pues, su primera misión como diáconos en transitorio. Pues es con la emoción de, pues voy al pueblo, voy a la parroquia, no quiero estar en Mérida, voy al pueblo, ya voy a dar todo lo que tengo que dar, y pues con la alegría de saber de que pues ya voy a poner en práctica todo lo que he aprendido en el seminario, y pues voy a estar en una parroquia y en el interior del estado, fabuloso, ¿no? Pues, como dice, ¿quieres que se ría Dios de ti? Cuenta de sus planes, ¿no? Y pues nos llamó a hablar y dice, Juan Pablo, pues su destino, pues hemos pensado que lo conviene, es que te quedas aquí en Mérida, vas a estar en el seminario menor, ayudando al director espiritual y al prefecto, mientras ordenan sacerdotes, y yo, y con adolescentes. Pues sí, usted lo dice, pues por algo, pues sí, mis 3 primeros años, uno de diácono transitorio y 2 de sacerdote, pero hice en el seminario menor, acompañando ahora sí que adolescentes de 15 a 18 años, donde las palabras que han mencionado Jacobo y Francisco son importantes, el escuchar y el estar ahí, sobre todo cuando los adolescentes son tremendamente demandantes, ¿no? Has de platicar con ellos en la dirección espiritual, que están viviendo una realidad completamente diferente del interior del estado, venir a Mérida, pues muchos de ellos, pues su primera vez en Mérida, con muchas cosas los vacilaban, muchos de ellos, con la dificultad del idioma, porque pues con sus papás hablan en maya, vienen aquí con otra interacción. Una maravilla de ver la transformación de estos jóvenes que han sido escuchados, que han sido acompañados, esos adolescentes, y que quieren dar una respuesta, y enseguida ves unos que empiezan a ver como que la maderita del sacerdocio, como que sí va a morir, otros enteramente solo vienen a estudiar su preparatoria. Pero lo interesante es eso, cómo ellos experimentan este acompañamiento de parte de un adulto, de parte de un sacerdote, de cómo ir guiándolos en la libertad, que al final, en tercero de prepa, hagan esa opción libremente. Quiero pasar el curso introductorio, quiero estar en el seminario mayor, o sencillamente, pues quiero estudiar en la universidad, quiero hacer otra idea. Pero lo interesante es eso, cómo ellos, aún habiendo hablado con ellos en su dirección espiritual a las 4 de la tarde, 5 de la tarde con ellos, a las 10 de la noche te vuelven a tocar la puerta, padre, hizo hablar con usted porque estoy experimentando eso, pues sus contactos con las muchachas de la preparatoria, me estoy enamorando, no sé qué hacer, es pecado. Acompañarlos y escucharlos es algo interesante. ¿Por qué lo digo? Porque ahí es donde está la carencia, creo yo, de las familias. O sea, el hecho de ahora ya estar trabajando con jóvenes universitarios, jóvenes profesionistas recién egresados, católicos, la gran mayoría de ellos en el ámbito de la pastoral juvenil, ves como muchos de ellos pues sí sienten la experiencia de no haber sido acompañados, muchos de ellos, por sus papás. La gran mayoría de los que, un ejemplo, mi parroquia, en el Divino Redentor, son gente mayor, personas pensionadas, jubiladas, que viven ahí, y quienes acompañan, quienes educan ahora ellos, los abuelitos, a sus nietos. Fines de semana tenemos catecismo infantil, porque se los llevan a sus abuelos, y sus abuelos tienen viernes, sábado y domingo. Los papás, sepa Dios qué estarán haciendo, para hacer cosas buenas, ¿no? Pero lo interesante es eso, cómo los abuelos siguen educando ahora, y lo veo en la realidad, muchos de ellos, muchos universitarios, viven con sus abuelos, viven con personas mayores, y lo interesante es, o sea, ¿por qué entonces los papás no están acompañando a sus hijos? ¿Por qué los papás no tienen ese empeño que tuvieron sus papás, sus abuelos, de guiarlos, de llevarlos, de enseñarlos? Es una realidad lamentable y triste que al menos se está viviendo en una gran parte de la juventud con los que estamos viviendo, ¿no? Y sí ves a los jóvenes con ese ímpetu, con esas ganas de vivir, de responder en la libertad al Señor.
en el ámbito religioso, y también con los valores, ¿no? Que vienen y con el corazón arrepentido, apachurrado, enlacerado, lastimado por el pecado, por una aventura que habrán tenido, por una parranda que se fueron, por un pleito que tuvieron incluso con sus maestros o con otros compañeros, y es ahí donde entra la figura del acompañante, no solo sacerdote, sino de los papás, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? Que los papás pudiesen escuchar sin dejar de ser papás, ¿no? Porque muchas veces abrir otro camino se olvida, ¿no? Es que mi hijo es mi mejor amigo, mi papá es mi mejor amigo. No, tu amigo es tu amigo, tu papá es tu papá. Y por lo tanto, tiene que haber la disciplina, tiene que haber la responsabilidad, tiene que haber la educación verdadera de saber guiar a tu hijo a optar, a hacer siempre el bien, hacer esa opción por vivir en la libertad de ser y ser un buen, repito, no ciudadano, sino también un buen cristiano. Por eso es importante este acompañamiento de los padres. Bendito Dios, el señor arzobispo ha hecho mucha opción por trabajar en la familia, primeramente, porque es ahí donde pues, se viven todos los valores. Y por eso nuestros enemigos, muchas personas, muchos movimientos, muchas ideologías, están atacando severamente el núcleo familiar, porque saben que ahí es donde se concentra, donde es la primera escuela. Pues, evidentemente es la formación académica, pero la primera escuela de valores es la familia, y es ahí donde nosotros, o sea, los papás, nosotros debemos empezar a vivir y acompañar y escuchar a los jóvenes. En mi caso fuimos 4, ¿no? A los 4 nos educaron igual, a los 4 nos dieron la misma libertad, los mismos valores. Nosotros, en nuestro caso, no había opción. Los domingos era ir a misa, porque la princesa, o el príncipe, o el rey se desveló a las 11 de la mañana, los 4, hasta los 18, 19, 20, como que empezaron. Sin embargo, algunos de mis hermanos, pues sí, otros dijeron no. En mi caso, yo seguí, mi hermana menor, nada. Pero lo interesante es eso, cómo ellos nos dan, a los 4, nos dieron la misma educación. 18 años te dan tu llave, y te decían, ahí está acá la llave. Yo recuerdo nunca haber pedido permiso para salir, pero sí avisaba a dónde iba y a qué hora regresaba. Iba donde decía y regresaba a la hora adecuada. Mis hermanos, algunos de ellos no. Entonces, sí, mi papá quedó calmo por eso, porque cayó su pelo con los bidis que hacían. Pero lo interesante es cómo la persona asume y vive lo que ha aprendido, lo que ha enseñado. Como siendo 4 nosotros, nos dan la misma educación, la misma libertad, y pues algunos tomamos en serio, nosotros no tanto. Al fin y al cabo es lo que vimos, el acompañamiento. A lo que yo quiero llegar es eso, el acompañamiento que nosotros debemos de dar a nuestros hijos, a los hijos, y es lo que realmente vemos en la pastoral juvenil. Vemos con muchos jóvenes no están siendo acompañados. ¿Quién los acompaña? Los medios de comunicación, la música, que tampoco ayuda mucho, lo vemos en las noticias. Vino este hombre que nunca había escuchado, Santa Fe Clan, que había escuchado hablar de él, pero nunca su música. Lo escuchas, es una cosa terrible que canta. Y como ves en la feria de Ixpaquil, todo el lugar gratis, repleto de jóvenes, cantando, bailando. Dices, Dios santo, y eso es lo que escuchan. Digo, sin satanizar, sin hacer, digo que de la vela perpetua, ¿no? Pero sí te impresiona, sí te das cuenta, ¿no? Cómo muchos jóvenes se están dejando llevar por eso, porque no hay el verdadero acompañamiento que se debe vivir desde el núcleo familiar, desde la familia, y en lo que estamos palpando en la pastoral juvenil. Porque sí hay jóvenes, lo que sí hay es muchas opciones para divertirse, muchas opciones para vivir la libertad, muchas opciones para hacer muchas cosas, pero no lo verdadero, lo esencial, que nos hace vivir, que nos hace trascender, que nos hace ver la realidad de lo que yo necesito en mi vida. Tal vez un concierto para divertirme, sí, pero eso es momentáneo, solo es 1 hora, 2 horas de música, y después viene la realidad, salir y ver qué es lo que voy a vivir. Esa salir a la realidad y ver qué sucede después de ese concierto es lo que no hay. Y lo que queremos, al menos, en la pastoral juvenil, vivir ese proceso, ¿no? De los de la prepa, Dale Vida a tu Vida, que es un programa, unos libros que hizo Monseñor Pedro Mena, y que se está tratando de vivir con los jóvenes, Dale Vida a tu Vida,
y ya después empezaron con la pastoral universitaria y ya con los jóvenes profesionales tenían esa opción de vivir la doctrina social de la iglesia, la pastoral social, la opción de servir en tu iglesia en la cuestión social de la iglesia. Y es algo que pues hemos tratado de estar, y desde la trinchera, desde esa parte de ver que fui acompañado, ahora me toca acompañar a estos jóvenes. Muchísimas gracias. Yo creo que esto es el inicio de un diálogo, Francisco. Espero que no se pierda. Estamos contentísimos de que hayas estado con nosotros. Jacobo, padre, papá, bueno, estamos localmente, no tenemos pretexto, ¿no? Yo creo que esto da para más y bueno, les agradecemos pues infinitamente esta mesa redonda, su participación. En este momento vamos a tener afuera un coffee break y a las 12 regresamos con el segundo encuentro. Pues le damos un gran aplauso. Saludos hasta Madrid. Gracias, saludos. A vuestra disposición. Muchas gracias. Ahí te aprovecharemos.